Bienvenidos nuevamente al módulo de medicina de urgencias. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre el abordaje del evento vascular cerebral. Para eso dividiremos la sesión en varias regiones. La primera hablaremos sobre definiciones, luego enfocaremos un poco en epidemiología y en factores de riesgo, posteriormente en la etiología y la fisiopatología y terminaremos con las manifestaciones clínicas y el abordaje diagnóstico del evento vascular cerebral. Bueno, primero que nada hay que establecer que el evento vascular cerebral es una de las causas de déficit neurológico agudo. El déficit neurológico agudo se puede clasificar según la causa y según la afectación. Según la causa puede tener afectaciones metabólicas o afectaciones vasculares. En este caso, pues puede haber un evento vascular cerebral ya sea isquémico hemorrágico, puede haber causas infecciosas, toxicológicas, entre otras. Y por afectación puede clasificarse en focalizado y sin focalización. El evento vascular cerebral es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales que persisten por más de 24 horas sin otra causa aparente que el origen vascular. La anterior definición es la que nos dice la OMS. Sin embargo, el stroke de la American Heart Association nos habla que el evento vascular cerebral es un déficit neurológico atribuido a una lesión focal aguda del sistema nervioso central por una causa vascular, incluyendo infarto cerebral, hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea, siendo una causa importante de discapacidad y la muerte en todo el mundo. El stroke también nos hace hincapié en lo que se llama accidente isquémico transitorio, el cual se refiere a toda pérdida aguda de la función cerebral focal o ocular en una relación menor de 24 horas y que presume de origen metabólico o una enfermedad vascular trombótica. Actualmente las definiciones hablan de menos de una hora. Con respecto a la epidemiología, el evento vascular cerebral en un 80% de las veces suele ser prevenible. Normalmente ocurre un EBC cada 40 segundos en Estados Unidos. Hay mayor riesgo en mujeres que en hombres y más en afroamericanos y en mexicanos es muchísimo mayor el riesgo que en los estadounidenses. En México la mortalidad es del 5.6%. Es la tercera causa de mortalidad. Es más frecuente en mujeres. El 20 al 30% fallece tras el primer evento. Suele haber riesgo de recurrencia en el primer año entre el 10 y posteriormente el 5%. El evento vascular cerebral suele estar causado por tres factores. Primero, un factor isquémico que representa el 80% de los casos. En 2015 llegó a ascender hasta el 87%. Una hemorrágica que suele ser del 15 al 20%. O una trombosis venosa cerebral que esta casi no es considerada, pero es muy importante, que suele ser el 5% de los casos. Con respecto a la isquémica, si tomamos en cuenta un accidente isquémico transitorio, que es el que ocurre en menos de una hora, como habíamos comentado, este puede ser hasta el 20% de los casos. Sin embargo, la mayoría de las veces suele ser por un infarto cerebral que llega hasta el 80% y puede ser causado por aterosclerosis, cardioembolismo indeterminado, enfermedad de pequeño vaso, entre otras. La hemorrágica, por lo general, como la habíamos quedado, queda entre el 10 y el 15%. Esta puede ser de diferentes tipos. Puede ser una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intraparenquimatosa o inclusive una ruptura de algún vaso que nos puede generar un hematoma, ya sea subdural o epidural. Entre los factores de riesgo que está del evento vascular cerebral es la edad, con un riesgo con una clasificación 1A de evidencia. Una asociación directa entre la hipertensión y el EBC es de más importancia y el 33% de las veces, normalmente la diabetes y el EBC suelen tener recurrencias. El accidente isquémico transitorio, por lo generalmente, es recurrente a las 2 semanas. Existen muchos factores de riesgo, los cuales suelen estar asociados al evento vascular cerebral. Por lo general, los que no son independientes del sexo son la inactividad física, la edad,
¿no? Enfermedades cardiovasculares, obesidad, una mala dieta, que fumen, síndrome metabólico, depresión y estrés psicosocial. Sin embargo, hay factores específicos, ¿no? Del género. En este caso, en la mujer, pues puede ser el embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, el uso de hormonas posmenopáusicas, el uso de cambios de tratamiento hormonal anticonceptivo, en que son más fuertes en mujeres que en hombres, suele ser la fibrilación auricular, la diabetes mellitus y la hipertensión. Diferentes han sido los estudios que han evaluado el evento vascular cerebral. El TOWS, que aquí tiene sus siglas de Clark-Org, ¿no? En evento vascular cerebral, el cual nos habló de la clasificación según lo que encontraron por estudios de imagen. Por ejemplo, en enfermedad de vaso grande, que es el aterotrombótico, podían ver si tenía estenosis o no tenía estenosis. En el paciente que tenía un evento vascular cerebral cardioembólico, podían ver si tenía factores de riesgo. Había infartos lacunares, si la causa era inhabitual o si era de origen indeterminado. Existen otras clasificaciones dependiendo de varios estudios, como el CSS, los cuales son un poquito más avanzados, pero básicamente se enfocan en lo mismo, en determinar la etiología del. En pacientes que tengan infarto lacunar, enfermedad de pequeño vaso, los pueden clasificar en hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo motor, disartria mano torpe y hemiparesia táxica. Y los de causa inhabitual suelen ser por fibrodisplasia muscular, enfermedad de Takayasu, vasculitis del sistema nervioso central o moyamoya. Pero para no hacerlo demasiado complicado, nosotros podemos desde el primer nivel clasificar los mecanismos del infarto cerebral. En este caso, ya sea un infarto trombótico, un infarto embólico o un infarto hemodinámico. Al igual que el infarto agudo del miocardio, el evento vascular cerebral, por lo general de tipo isquémico, suele ser causado por aterosclerosis, los cuales se van dando a nivel de las arterias cerebrales. Conforme se va dando la oclusión del vaso, esos pueden generar un trombo, el cual también puede viajar, sobre todo cuando hay alguna alteración del vaso o en su caso hay alguna anomalía cardíaca, por ejemplo la fibrilación auricular, y esta puede causar que se ocluyan pequeños vasos a nivel de los núcleos cerebrales, y esto nos puede causar también lo que son los síndromes lacunares o síndromes neurológicos relacionados con el evento vascular cerebral. Como les había comentado, pues básicamente es muy similar a lo que es el infarto agudo a miocardio. Primero, pues básicamente se van acumulando, ¿no? Los ácidos grasos a nivel de lo que es la íntima de los vasos arteriales, y estas van a generar mayor inflamación, y la inflamación va a generar lo que es la placa de ateroma. Esta placa de ateroma puede crecer y se puede fracturar generando pues trombos, y estos trombos pueden quedarse y generar una placa estable o generar una placa inestable, y estas placas, dependiendo pues de que si se genera o no, van a causar pues una isquemia total o una isquemia parcial de lo que es el vaso. A su vez esto va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, y esto nos va a causar que empecemos a tener los síntomas. Si el infarto empieza a ocurrir, ¿no? Y pues este vuelve a tener flujo, pues únicamente nos suele ocurrir lo que es el accidente isquémico transitorio. Pero si después de la hora los síntomas persisten, por lo general se va a empezar a instaurar lo que es el evento vascular cerebral. En esta diapositiva podemos observar la circulación general del cerebro. Podemos observar lo que es el polígono de Willis, el cual está conformado por la circulación anterior, que como su nombre lo dice, está en la región anterior del cerebro, básicamente le da a toda esta porción. La circulación cerebral media, la cual va desde la parte interna a la parte externa y le va a dar pues irrigación a los núcleos de la base. Y la circulación posterior, la cual está conformada por las arterias vertebrales y la arteria basilar, los cuales pueden tener comunicantes. Si llegara a haber una obstrucción, ya sea total o parcial, o
lo que es distal o proximal, pueden tener diferentes tipos de síntomas, pero casi siempre están relacionados al área donde está afectado. Ejemplo, si nosotros observamos que la oclusión suele ser a nivel de la arteria cerebral media, que es la más común, puede haber síntomas relacionados a todo lo que es el área motora, ¿no? Considerada dentro de lo que es el área parietal. Sin embargo, si la obstrucción es pequeña, en pequeño vaso, podemos tener los que son los síndromes lacunares relacionados a los ganglios de la base. La obstrucción arterial nos va a generar isquemia, que a su vez nos va a generar daño mitocondrial por ineficacia energética. También nos va a ver, esto a su vez va a generar la penetración de calcio y de sodio, lo que nos va a generar proteólisis y ruptura de la membrana y del citoesqueleto, los que va a llevar a la muerte celular. También va a haber liberación de glutamato, y esta liberación de glutamato me va a generar mayor penetración de calcio y de sodio dentro de las células, lo que me ayuda a tener mayor daño mitocondrial y a su vez mayor muerte celular. Ese daño mitocondrial va a ser activado tanto por la misma lesión como por activación de genes internos dentro de la célula, que me va a generar apoptosis. Cuando hay una repercusión, gran parte de, de este proceso se va deteniendo. Sin embargo, también puede haber un empeoramiento por un aumento de la respuesta inflamatoria sistémica, que me va a generar mayor daño mitocondrial por lipólisis, y también me va a generar también digamos, activación de mayor apoptosis. Entonces, básicamente, una reperfusión tardía nos puede empeorar la situación en lugar de ayudar. No estoy diciendo que no se deba realizar, sin embargo, hay ciertos factores que pueden perpetuar básicamente el daño que ya estaba realizado. Y básicamente esto va a depender del tiempo en el que se esté relacionando la hipoxia. Por ejemplo, tenemos las primeras horas, la primera hora, que es donde se va a instaurar básicamente la hipoxia, y lo que nos puede generar el accidente isquémico transitorio. Posteriormente va a empezar a generarse la secreción de sustancias citotóxicas. El proceso inflamatorio empieza a partir de la primera a las 3 horas, y posteriormente va a empezar el edema alrededor de las 4 horas y media, 5 horas. Y esto a su vez nos va a generar la activación de la apoptosis a partir de las 6 horas. Después de las 4 horas y media a 6 horas, el proceso inflamatorio de la apoptosis se va a llevar a cabo, y eso es lo que nos puede llevar a cabo a la lesión por reperfusión, y esta es la causa de que nosotros tengamos un tiempo de trombólisis. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que se van a dar en un paciente con evento vascular cerebral? Bueno, lo que nosotros tenemos que interpretar primero es la aparición súbita de déficit neurológico focal. Ocasionalmente va a ser escalonado y de manera gradual, y va a depender del territorio de la arteria afectada, como habíamos quedado. Los síndromes neurológicos que vamos a tener a partir de la oclusión de las arterias van a ser los infartos lacunares, llamados LASI, que ya habíamos hablado de ellos: déficit motor puro, déficit sensitivo puro, déficit sensitivo motor, ataxia hemiparesia y sarta mano torpe. Sin embargo, también tenemos los infartos totales de la circulación, que pueden ser anterior, posterior. La circulación posterior va a ser lo que se llama TASI. De la circulación posterior va a ser los llamados PASI. Y también tenemos los infartos parciales, ¿no? Que van a ser, perdón, los parciales de la circulación posterior van a ser PASI, y los totales van a ser POSI. Entonces, a grandes rasgos, no hay que aprenderse cada uno de estos síndromes, pero sí podemos englobarlos, ¿no?, en una especie de déficit neurológico agudo, que vamos a ver con las escalas de Cincinnati o del NIS. Vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. Por ejemplo, nosotros tenemos que identificar que el déficit motor sea alrededor de menos de 24 horas. Porque si es menos de 24 horas, tenemos que considerar un accidente isquémico transitorio. Normalmente, para que lo consideremos, debe de durar menos de una hora. Pero cuando ya se empieza a instaurar más de una hora, puede ser aún así que el paciente ya no presente las complicaciones focales y estas vayan desapareciendo.
Normalmente el accidente isquémico transitorio no suele durar más de 15 minutos y depende del sitio vascular de la lesión a realizarse, ¿no? Los síntomas comunes pueden ser déficit motor, afasia y amaurosis fugas. La amaurosis fugas significa una pérdida de la visión espontánea, la cual va a regresar, ¿no? Posteriormente a un tiempo. Y suele ser generada por un émbolo de origen cardíaco carotidio. Dependiendo de dónde nos encontremos, podemos identificar al paciente con evento vascular cerebral. Puede ser en el área prehospitalaria o en el área hospitalaria. Y pues también tenemos que establecer un riesgo. Como habíamos quedado, el diagnóstico no va a ser sindromático, sino nosotros tenemos que detectar de manera oportuna mediante pequeños síntomas y signos y síntomas que son muy comunes en el paciente con evento vascular cerebral. Para eso vamos a utilizar las escalas que nos propone la American Heart Association a través de su área llamada Stroke Association, el cual la primera es la escala prehospitalaria de Cincinnati, que es el CPSS, y nos va a evaluar distintos signos que nosotros vamos a checar si tiene o no. En varios países, estas escalas suelen tener otros nombres. Por ejemplo, en Argentina le habían puesto camaleón, que también se ha utilizado en México, que básicamente es lo mismo. Primero, K, de cara, que puede ser que hay una debilidad en la mitad del rostro, es decir, la parálisis facial, ¿no? Luego, ma, de mano, pérdida de la capacidad para levantar la mano y el brazo, ¿no? Le, de lenguaje, que hay una pérdida de la capacidad de pronunciar palabras o disartria, ¿no? Y al final le ponen on de teléfono, que significa que hay que hablar por teléfono, pero básicamente es la misma escala, es la de Cincinnati. La escala de Nice es la escala hospitalaria que nosotros debemos de utilizar para poder identificar pues el deterioro que ha tenido mi paciente. Por lo general puntúa la gravedad del evento vascular cerebral. Se puede aplicar al inicio y durante la evaluación del EBC. La puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 42. Determina la gravedad del evento vascular cerebral en leve menor a 4 puntos, moderado menor a 16 y grave menor a 25, muy grave mayor o igual a 25. Indica la necesidad de tratamiento revascularizador con un INS entre 4 y 25. Tiene un valor pronóstico y sus limitaciones son: puntúa más alto en los territorios de la arteria cerebral media izquierda, que es mayor que en la derecha. Por lo general tiene mayores afectaciones corticales y no valora adecuadamente la afectación del territorio vértebro-basilar. Aquí nos dan la escala del NIS, que significa National Institute of Health Stroke Score, el cual evalúa pues varias áreas. La primera, el nivel de conciencia; el segundo, la mirada conjugada; tercero, campos visuales por confrontación; 4, paresia facial; 5, paresia de brazo; 6, paresia de pierna; 7, dismetría; 8, sensibilidad; 9, lenguaje; 10, disartria; y 11, extinción o inatención o negligencia. No hay que aprenderse cada área del NIS. Básicamente esta tabla existe como una especie de checklist y vamos a darle una puntuación. Ya que nosotros tengamos esta puntuación, ahora sí tenemos que evaluarla con el nivel de gravedad que nos vaya a dar, y eso nos va a ayudar a poder evaluar un tratamiento que le podamos dar a nuestro paciente. Existen otras escalas que nos pueden ayudar también a la evaluación inicial. En el caso del accidente isquémico transitorio, nosotros le podemos sacar la escala ABCD2. Hay diferentes subgrupos del ABCD, ¿no? Hay algunos que pues cuentan uno que otros más ítems, pero a grandes rasgos el ABCD2, que es lo que nos genera el American Heart Association, nosotros vamos a evaluar el riesgo de presentar un evento vascular cerebral posterior al inicio de los síntomas generales, ¿no? Y entonces, dependiendo si el paciente de la edad, la presión arterial, las manifestaciones clínicas, la noción de la diabetes, el riesgo va a aumentar, ¿no? Dependiendo del puntaje que nosotros le vayamos dando. Una vez identificado el paciente, hay que hacerle una tomografía.
permite la diferenciación entre un EBC hemorrágico, por lo generalmente en las primeras 3 horas. El infarto suele serse más evidente después de 24 a 48 horas. No siempre se van a distinguir los infartos, sobre todo si están en fosa posterior. Y el contraste va a realzar algunos infartos subagudos y estructuras venosas. El estudio de elección por velocidad es este. Bueno, si bien nosotros no podemos identificar un EBC casi la mayoría de las veces al inicio, porque está muy pronto para que podamos observarlo en la tomografía, tenemos que aprender a identificar los signos tempranos de infarto, el cual es pérdida de la diferenciación de las densidades blanco-grisáceas en ganglios basales y oscurecimiento lenticular. Mezcla las densidades de la corteza y sustancia blanca subyacente en la ínsula o signos de la cinta insular. Mezcla de las densidades de las convexidades y circunvoluciones o signos de la cinta cortical. Borramiento de los surcos e hiperdensidad de la arteria cerebral media. Más de un tercio y a más de, ¿cómo se llama? Si tiene más de un tercio, hay más riesgo de hemorragia. Bueno, pues vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Primero, la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Si nosotros podemos ver, nosotros en esta área tenemos un evento vascular cerebral, pero casi no podemos identificar la diferenciación. Normalmente el área gris, ¿no? La podemos ver como una línea grisácea que va hacia a través de las circunvoluciones del cerebro. Y la sustancia blanca por lo general es un área de hipodensidad a nivel pues de este parénquima cerebral. Si se dan cuenta, aquí no podemos observar dónde inicia, dónde termina la sustancia blanca. Y este es el primer signo, perdón. En esa tomografía es más evidente, ¿no? El área de extensión del infarto cerebral. Sin embargo, aquí sí podemos observar que hay una hipodensidad de la región córtico subcortical. ¿Qué quiere decir? En las áreas de las circunvoluciones vamos a ver que hay hipodensidades que se van a ver como pequeñas estrías a través de esta área, que básicamente son más hipodensas que el resto de la región. Y este también es un signo de que hay un evento vascular cerebral. Luego tenemos el signo de la cinta insular. Normalmente, como en este lado, que es el lado no afectado, es decir, el lado sano, podemos ver que la sustancia blanca se ve bien delimitada. Pero aquí en esta área podemos ver que hay parte de sustancia gris que se intromete en esta sustancia blanca que en el otro lado no había. A esto vamos a observar que la sustancia blanca queda como atrapada entre una área gris, lo que le vamos a llamar signo de la cinta insular, que es otro de los signos. A nivel de los núcleos de la base, podemos observar la diferenciación entre los diferentes ganglios basales. Y tenemos que ver el núcleo lenticular, que en esta área, que es básicamente esta como área semilunar que se encuentra en los núcleos de la base, ¿no? Podemos ver que normalmente se debería ver hiperdenso, pero hay una atenuación. Lo vamos a ver como hipodenso, más que lo normal. Y ese también es un signo temprano. Y pues también nos queda el último signo, que es el signo más importante de todos, que es el que debemos de observar y debemos de saber pues identificar, ¿no? Que es el signo de la hiperdensidad de la arteria cerebral media. ¿Te acuerdan del polígono de Willis en el cual podemos ver que estaba la circulación media, la circulación anterior y la circulación posterior? Bueno, a este nivel, a nivel, ¿no? De la bifurcación, ¿no? De lo que es la arteria carotidia, podemos ver la arteria cerebral media que va entrando, ¿no? Hacia la región parietal del lóbulo parietal y podemos ver que normalmente no se suele observar. Cuando están ocluidas, este genera, ¿no? Una hiperdensidad a nivel pues de la tomografía y este es el síntoma, el signo más importante de los signos tempranos. La resonancia magnética también nos ayuda a identificar el evento vascular cerebral de manera temprana, pues es más fácil, sobre todo si es con contraste, podemos identificar pues la lesión afectada de una manera pues digamos más específica. Hay otros métodos como por ejemplo la angiotac o la angioresonancia magnética. Obviamente todos estos estudios
suelen tardar un poco más de tiempo, motivo por el cual no es sugerente que la utilicemos de primera instancia. También hay algunas formas de utilizar el ultrasonido, por ejemplo, el Doppler transcranial. Se le puede identificar cómo están los índices de pulsatilidad de las arterias cerebrales, ¿no? Y el Doppler carotídeo para observar si hay una oclusión o no. La tomografía por emisión de positrones también se puede utilizar y podemos ver que hay una mayor actividad, ¿no? de pues metabolismo a través del área afectada, y podemos ver cómo esta área afectada que se ve en rojo básicamente equivaldría al área que está infartada. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el abordaje del evento vascular cerebral. El abordaje suele ser sencillo. Realmente en primer nivel lo que tenemos que realizar es básicamente la identificación del déficit neurológico focal. Entonces, todo paciente que tengan ustedes con un déficit neurológico focal, hay que interrogar y ver la última vez que tuvieron déficit neurológico. A partir de ahí, la última vez que lo vieron con ese déficit neurológico, que se sabe con él, va a ser la hora en la cual vamos a iniciar a contar para poder ver si el paciente es candidato o no a trombólisis. Pero diríjase primero, ¿no?, a identificar el evento vascular cerebral. Una vez que ya está identificado como tal, hay que hacerle la escala de Cincinnati, checar si cumple dos, ¿no?, al menos dos de los síntomas que habíamos quedado, que es parálisis de la cara, que tenga disminución de la fuerza de alguno de los dos miembros, o que tenga disartria. Entonces nosotros tenemos que corroborar los signos vitales. En este caso nos dice el algoritmo checar si el paciente tiene hipoglucemia. Es cierto que los déficits neurológicos pueden ser causados por múltiples causas, pero pues por eso nosotros tenemos que, a la vez que nosotros estamos interrogando y estamos explorando, tenemos que checar los signos vitales. El dextroxis o la glicemia capilar es uno de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre en un paciente que tenga deterioro neurológico. ¿Que puede ser causado por otras causas? Sí, pero raramente un déficit neurológico focalizado suele ser causado por otra causa, sobre todo si nosotros tenemos al menos dos de los tres signos o más, o los tres signos de la escala de Cincinnati. En el caso de que sea así, entonces nosotros tenemos que referir a un hospital de segundo nivel. En este caso dice aquí que ya les saquemos la escala de NIS. Podemos sacar la escala de NIS en lo que está en el área prehospitalaria, pero si está dentro del área hospitalaria, el paciente debe de ser ingresado para poder evaluar el riesgo de trombólisis. De aquí nosotros podemos sacar el NIS. Si el paciente tiene una escala mayor a NIS, entonces nosotros tenemos, ¿no?, que realizar sí o solo sí la tomografía de cráneo. Y pues en caso de que el NIS sea menor, ¿no?, podemos tal vez pues identificar realmente si el paciente está cumpliendo con los datos. Pero si el paciente cuenta con al menos dos de los datos de Cincinnati, hay que hacer la tomografía. ¿Para qué la tomografía? Primero hay que identificar si el paciente tiene un EBC hemorrágico o no. Para eso me sirve. Realmente es muy probable que yo no pueda observar algún dato de isquemia a nivel del tejido del parénquima cerebral. Sin embargo, si nosotros no observamos hemorragia, sí podemos decir, podemos darle un tratamiento a este paciente. Entonces, el poder identificar que el paciente no tenga datos de hemorragia, podemos ver el riesgo trombolítico. Es decir, el paciente tiene menos de 4.5 horas, que es lo que nos marca pues, el checklist de lo que es la American Stroke Association para trombólisis. Sí. Bueno, si el paciente tiene menos de 4 horas y media, entonces nosotros podemos, y ya con tomografía sin hemorragia, podemos trombolizarlo. Hay diferentes medicamentos para esto. Nosotros podemos utilizar varios. Lo que está normado es la teplasa. Sin embargo, pues hay varios estudios. De hecho, este año debe de salir ya el estudio de teplasa para el uso de trombólisis. Pero pues el que nosotros tengamos podemos utilizar. Y también tenemos que evaluar, ¿no?, que el paciente sea candidato a la terapia intensiva, empezar a llamar
al intensivista, no. Si es posible llamar al especialista, en este caso neurología, para que nos dé la indicación de trombolizarlo o no. En el caso pues de aquí de México, por lo general están en áreas de estabilización o de choque, y pues nosotros, ¿no? En urgencias decidimos trombolizarlo, ¿no? Dependiendo de los parámetros. Obviamente tenemos que ver que las 4 horas y media sea desde el inicio de la última vez que haya tenido algún dato neurológico. Es decir, si mi paciente lleva 2 días, que fue la última vez que fue visto normal, y yo no sé cuántas horas tiene, yo no puedo trombolizarlo solo así, porque sí. Tengo que saber básicamente en qué momento fue la última vez que lo vieron normal. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado o de las complicaciones que puede tener la trombólisis es alta. Bueno, con respecto a lo que es el tiempo que nosotros vamos a utilizar en primer nivel, va a ser dice puerta médico. De puerta médico debe ser de menos de 10 minutos. De puerta, o sea, de la entrada al paciente al hospital hasta que se lo vea un equipo de EBC, debe ser menos de 15 minutos. De que entra al hospital a que se le toma la tomografía debe ser menos de 25 minutos. Desde que entra al hospital a la interpretación de la tomografía, menos de 45. Desde que el paciente entró hasta que se le aplica el medicamento debe ser menos de 60 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente, aunque tenga 3 horas y media, tengo 60 minutos para aplicar el medicamento. Desde que llegó, lo evalué, dije que sí, va para medicamento, tengo 60 minutos. No debe de ser más porque yo le estoy disminuyendo la probabilidad de que esa reperfusión sea efectiva. Y al contrario, recuerden, según la fisiopatología, si nosotros tenemos una reperfusión tardía, nosotros podemos generar mayor inflamación y un empeoramiento del paciente. Si el paciente entró a la unidad de EBC, debe de ser en menos de 3 horas. ¿Qué quiere decir? En la UCI. Y bueno, para fines prácticos, ¿no? De primer nivel de atención, como les digo, lo ideal es que se conozcan lo que es el camaleón, ¿no? Se lo vuelvo a poner de esa forma porque yo siento que es una forma fácil de aprenderse el Cincinnati, ¿no? Recuerden K de cara, ma de mano, le de lengua o de disartria, yo pues de llamar al 911. Pero con que ustedes identifiquen esta área, ustedes van a poder referenciar bien a un paciente que tenga un evento vascular cerebral. Ya el tratamiento posterior de un paciente que haya sido sometido a trombólisis, ¿no? Es terapia intensiva. Hay algunos lugares en algunos países donde pues los pacientes son candidatos a que se les haga una trombectomía con respecto a la trombólisis. No está identificado propiamente dicho si mejoran o no, como lo es en el infarto agudo del miocardio, que pase a trombectomía en lugar de a trombólisis, ¿no? Que sea mejor uno que otro. Sin embargo, hay lugares donde sí se puede realizar. Aquí en México, pues no. Con respecto al tratamiento posterior, ¿no? Suele ser con antiagregantes, antiplaquetarios, como habíamos visto en infarto agudo del miocardio, o en su caso, en el paciente que ya va a egresar, con fisioterapia, que debe ser el inicio de la fisioterapia lo más pronto posible, y pues también con sus antiagregantes, antiplaquetarios. Y bueno, si tienen dudas o preguntas, ya saben, pueden dirigirse a mí directamente en mi número de celular que ya les había dado, o en su caso a nivel del correo electrónico, o también por mediante el foro. No se les olvide hacer su comentario y enviar sus actividades. Nos estamos viendo. Fue un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego.